Y en esta oportunidad también, en nuestro segundo bloque de Primer Plano, lo vamos a compartir con todos ustedes. Hemos tenido la oportunidad de invitarlo al doctor García Fernández y al doctor Gallardo. Bienvenidos, doctores. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy amable, Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar el tema del bicentenario, del tema azucarero, para ampliar un poquito. Hoy, la situación está, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, la vemos en el contexto que está la Argentina, todo por hacerse. Y todo por hacerse significa, primero, pensar a partir de los datos concretos. Por ejemplo, nuestra provincia, Tucumán, tiene una población aproximada de 1.700.000 habitantes. Tiene 17 departamentos, ocupa en términos demográficos el 0.6 del territorio nacional y en el total argentino es el 3.7 de población. Está entre los salarios medios de la nación argentina, lo que se abona tanto en el sector público y privado. Tiene rasgos distintivos que la hacen importante. Somos el primer productor Argentina en limón y Tucumán lo encabeza. Tiene azúcar, tiene metalmecánica, turismo, etc. O sea, lo que le quiero manifestar es que la pregunta a hacernos los tucumanos, despojado de las pasiones políticas que son necesarias, pero no deben reemplazar a las razones, es ¿qué hacemos con Tucumán? La primera respuesta a esto es contextualizar a Tucumán en la Argentina. Argentina tiene crisis, las crisis traen oportunidades. Esas oportunidades siguen siendo de dos maneras como las definió alguna vez. Argentina tiene riqueza natural, tiene gas, tiene petróleo, tiene turismo, tiene software, tiene un pueblo pacífico que ha vivido dictaduras, que ha vivido democracias que no han sido buenas para con los habitantes de nuestro país, pero tiene una vocación de futuro. Argentina a comienzos del siglo pasado estaba sexta en el calendario mundial. Hoy Argentina está un poco más atrás, pero sigue siendo un país de oportunidades. Lo que hace falta en esto es poner el centro en el quehacer, concentrar todas las energías, las humanas, las materiales, las intelectuales, en la elaboración de las propuestas concretas, debatirlas, discutirlas y llevarlas a cabo tras esos objetivos. García Fernández, ¿usted qué opina sobre este tema? Bueno, el doctor habló del presente y creo de la perspectiva de futuro. Yo un poco me especializo más en la historia, ¿no? Dentro de lo que se me consulta por este bicentenario. Y si bien está ya un poco, se conoce mucho de que se toma el bicentenario a partir de que el obispo José Eusebio Colombres y reinstala, digamos, la cultura azucarera que ya había estado, ¿no?, con los jesuitas, y también en el campo cuando los jesuitas son expulsados, que es para mí el primer cierre de ingenios, ¿no?, bajo el Imperio Borbónico, que creo que va a ser una de las causas por las cuales se va a ir tomando conciencia, digamos, que pertenecer a un imperio que te cerraba industrias y sacaba órdenes religiosas como los jesuitas, que realmente habían prendido muy bien, ¿no?, en la idiosincrasia, en la conciencia criolla y entre los mismos pueblos originarios, va a generar un proceso que va a ser de la independencia, donde en este caso el obispo Colombres va a ser congresal, pero también no se va a quedar con eso, sino que va a ir también con el tema de decir, bueno, ser independientes pero no tener un proyecto de orden y económico de productividad no sirve. Entonces reinstala el tema, ¿no?, de los pequeños estos ingenios que eran muy en realidad simples, ¿no?, con trapiches de palo, lo que conocemos que está inclusive en el museo, ¿no?, de la industria azucarera. Y después va a venir la etapa ya del tren, donde, bueno, y también la consolidación nacional, ¿no?, que va a permitir un marco jurídico de seriedad. Y con el tren en 1876, Tucumán lo que va a lograr es la importación de maquinaria pesada y realmente un desarrollo de lo que podemos llamar una industria más parecida a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y eso le va a llevar a Tucumán a generar justamente el ámbito de lograr diferenciarse, ser un oasis, ¿no?, en el resto de las provincias que seguían siendo bastante pobres, pero Tucumán genera a partir de ahí la universidad y la importación ya no solamente de maquinaria, sino de cerebros, ¿no? Es decir, cuando había una crisis en Europa, en la Guerra Civil Española o las guerras mundiales, eso va a provocar que la universidad y la industria incorporen técnicos realmente y profesionales de primera línea. Entonces, bueno, Tucumán va a llegar a ser, es decir, el Tucumán de don Alfredo Guzmán, que cuando nace, que es uno de los realmente líderes, ¿no?, y además de una industria comprometida con lo social, cuando don Alfredo Guzmán nace,
en 1856, Tucumán era una provincia pobre. Y cuando él vivió casi 100 años, cuando él está por morir, prácticamente Tucumán no tenía nada que envidiarle ni a Buenos Aires ni a muchas otras regiones del mundo por esto, ¿no? Por su economía. Importábamos mano de obra de Santiago del Estero, de Catamarca, de otros lugares del mundo. Es decir, Tucumán tenía sobreoferta de empleo, y eso, ahora vamos a pasar a la otra etapa que es la más triste, se va, digamos, a producir con el cierre de ingenios, ¿no? En 1966. Con este tema de los cierres de los ingenios, muchos tucumanos tuvieron que emigrar hacia Buenos Aires. Sí, se calcula, yo lamento disentir, por ejemplo, ayer lo escuchaba y he escuchado críticas de algunas personas que siguen negando eso, hay un negacionismo, así como los que niegan la cantidad de personas que pueden haberse desaparecido, ¿no es cierto?, después en la época del proceso militar, pero en realidad, si bien nadie puede tener un número obviamente exacto de eso, ¿no?, pero se estima que si uno ve la cantidad de ingenios cerrados, la mano de obra que contrataba permanente y transitoria, se calcula que pueden haber sido entre 250.000 hasta 300.000 los tucumanos y norteños que tuvieron que emigrar, ¿no?, a cordones de Villa Miseria, lo que trajo acá, digamos, uno ve esos pueblos que nunca más pudieron levantar cabeza. Uno va a Santa Lucía, por ejemplo, les doy un ejemplo para que veamos la crisis que tuvo Tucumán. Es el pueblo, la ciudad de la Argentina con más cantidad promedio de discapacitados, por ejemplo, fruto del alcoholismo y de un montón de situaciones más, ¿no es cierto?, que han ido calando hondo por el desempleo mismo que dejó el cierre del ingenio, ¿no? Doctor, ¿se ha perdido el pelador de caña, el hachador de caña? Bueno, eso, digamos, también tiene que ver con un proceso que también ocurre en los años 60, inevitable, que es la adquisición de las cosechadoras, ¿no?, y de la robotización en general de la industria. Pero no todos los ingenios, digamos, como le digo, la responsabilidad social empresaria, ¿en qué consistía? Es decir, se sabía, yo vengo de una familia que era dueña del ingenio Bellavista, y lo que se planteaba a la familia era invertir en campos, en Santiago del Estero, para a la gente que quedaba sin trabajo, llevarla y seguir desarrollando nuevas industrias, es decir, no dejarlas al margen, ¿no? Se pierde mucho el concepto humanista del trabajo. Y eso ocurre justamente, que tomó también mucho de lo que era el pensamiento en algún momento que importábamos de Estados Unidos, de que la empresa está para dar ganancias y no para hacer beneficencia. Bueno, gracias a Dios hoy uno ve que los millonarios del mundo retoman el concepto a partir de la responsabilidad social empresaria y de la filantropía. Entonces se devuelve, ¿no?, es la idea ahora de nuevo a la sociedad, la parte de las grandes ganancias. Claro, porque llegaron las máquinas industriales, sí, claro, que es donde hacen todo el trabajo. Sí, eso es un tema que, bueno, yo creo que toda la humanidad se debe, que qué va a pasar con el reemplazo que tiene la robótica y la maquinaria sobre, ¿no es cierto?, el obrero humano. Pero bueno, creo que hay que tratarlo con mucha inteligencia. También yo sinceramente creo que lo que no se puede decir nunca es que, a ver, hay gente que justifica el cierre de ingenios diciendo que eso era algo inevitable por esto de la misma maquinaria, pero bueno, el problema es que estamos hablando de una provincia que a partir de ahí nunca más, desde ese golpe que sufrió, pudo levantar vuelo. Y como yo digo, de haber sido la provincia que más creció desde la época de la independencia en estos 200 años, somos las que cada vez hemos ido sufriendo, ¿no es cierto?, este empobrecimiento, que bueno, Dios quiera que se pueda revertir. Y el futuro de la industria tiene que depender con que quienes la dirigen y también los estadistas, digamos, lleguen a un punto de entender que que no es solamente una industria, y más aún, que no puede también inclusive hacer cosas que son aberrantes como contaminar. Es decir, toda esa problemática es lo que va a hacer que la industria realmente sea de nuevo un factor de progreso o de retroceso, ¿no? Claro, porque está el tema de la quema de caña. Por otro ejemplo, se ha perdido la conciencia. Es decir, antes los ingenios, por ejemplo, había el problema de la vinaza, pero se hacían canales y se usaba la vinaza para, ¿no es cierto?, y esos desechos para inclusive abonar la tierra. Se le encontraba, pero porque había gobiernos que hacían cumplir las leyes. Entonces, lamentablemente, la faceta, a partir de los años 60, como hemos dicho, de un capitalismo que tiene más connotación mafiosa que de bien hacia la sociedad, ha generado este tipo de prototipo de empresarios o de empresas que digamos que a la sociedad en sí no le han hecho bien. Y ahí yo creo que se puede retomar, se puede ver personajes como Alfredo Guzmán o Juan Beterán, que han sido hombres de la industria, pero que han pensado en que esa industria tenía que volcarse hacia el desarrollo en general, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, doctores. A usted, muy Gracias. amable. En otra oportunidad vamos a seguir hablando de este tema porque realmente es un tema muy interesante. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, después de la pausa seguimos con más Primer Plano.